ejemplo número 7 del tema de circuitos en serie en paralelo. Muy bien. En este video nos piden que, bueno, en este ejemplo nos estamos introduciendo un concepto que realmente no hemos hablado, pero que ya podemos trabajar con él. Y es el de un transistor. Tenemos aquí un transistor. Tenemos su base, su emisor, su colector. Más adelante vamos a trabajar o vamos a explicar un poquito más acerca de este circuito electrónico, pero de este componente electrónico, pero realmente ahorita ya podemos hacer un ejercicio donde se utilice un transistor. Entonces, ¿qué conocemos en este circuito? Bueno, conocemos el voltaje VCC que está entrando a nuestro circuito, los valores de las resistencias, sabemos el voltaje en la base, que es de 2 voltios, nos dan el voltaje de base emisor, que sería el voltaje que hay aquí, y eso es lo único que nos dan, el voltaje B, el voltaje BE, que es el base emisor, el voltaje base, bueno, de la base, y el voltaje de entrada, que le estamos llamando VCC. En nuestro inciso A, vamos a irlo haciendo por incisos, nos piden que calculemos el voltaje en el emisor y que calculemos también la corriente en el emisor. El emisor es este donde sale nuestra flechita, sale nuestro emisor aquí. Entonces queremos esta corriente y queremos este voltaje. Entonces, para hacerlo, veamos algunas cosas. Nosotros sabemos de lo que hemos aprendido antes. Si conocemos este voltaje y sabemos de que aquí hay 2 voltios con respecto a la Tierra, entonces nosotros sabemos que en la resistencia R2 lo que caen son esos 2 voltios porque vamos directo a Tierra. Entonces vamos a decir aquí que el voltaje 2, o sea, el voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje de la base y eso es igual a nuestros 2 voltios. Ahora, usando leyes de Kirchhoff sobre esta malla, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, si miramos todo el camino aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el voltaje BE, el BE y el B2. Y su relación vendría dada de la siguiente forma. Sería B2 menos el voltaje base emisor menos el voltaje emisor. Eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Si se dan cuenta, si hacemos el lazo aquí, vemos que la corriente pasa de aquí para abajo, y aquí la agarra al revés a cómo va esta corriente y cómo va esto. Por eso es de que le estamos poniendo signo positivo. Entonces ya podemos decir que el voltaje, que queremos es el voltaje de emisor, va a ser igual, lo despejamos de aquí y quedaría que es el voltaje 2 menos el voltaje base emisor, que los conocemos. El voltaje 2 quedamos que es nuestros 2 voltios y el voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Eso nos daría un valor de 1.3 voltios que sería el voltaje del emisor. Tenemos aquí que caen en esta resistencia 1.3 voltios. Como sabemos que en esta resistencia caen 1.3 voltios y conocemos que el valor de la resistencia que es de 1 k ohm, entonces podemos encontrar IE. Decimos que nuestra IE va a ser igual a el voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Y eso nos daría el 1.3 voltios, que es el voltaje del emisor, partido de la resistencia, que es de 1 k ohm. Lo podemos poner en ohms y nos queda 1000 ohms. Y eso es igual a 1.3 miliamperios. Entonces, justamente ahí tenemos el resultado para el voltaje en el emisor, que es 1.3 voltios, y la corriente en el emisor, que es 1.3 miliamperios. Y ese es el fin del inciso A. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo que encontremos el voltaje B1, es decir, la caída de voltaje aquí en la resistencia B1. Entonces hay formas muy sencillas de hacerlo.
vamos a tomar una de las formas. La primera es visual. Si yo sé que aquí hay 2 voltios, yo ya sé que entonces por la resistencia V1 cayeron 20 y se acabó el problema, pero lo vamos a hacer usando ley de Kirchhoff. Entonces nosotros vamos a decir que el voltaje por toda esta rama, todo este lado que está aquí, sería mi lado izquierdo, es igual a el voltaje 2 más el voltaje 1 menos VCC. Y eso tiene que ser igual a 0, usando leyes de Kirchhoff. Entonces de ahí nos quedaría que V1 es igual al voltaje de entrada, que es VCC, menos V2. Pero nosotros sabemos de algo que habíamos platicado antes, de que V2 es igual al voltaje en la base, que nosotros la conocemos, que es de 2 voltios. Entonces sustituimos y nos quedaría 22 menos 2 voltios, eso nos da 20 voltios. Entonces, eso quiere decir que el voltaje 1, que es el que tenemos aquí, es de 20 voltios. 20 voltios. Bueno, podemos ir poniendo las respuestas. Este es de 1.3 voltios y este es de 1.3 miliamperios. Así vamos. Muy bien. Hagamos el inciso B. Dice decir C. Inciso C. Entonces, en el inciso C de este problema lo que nos están pidiendo es que calculemos el voltaje, vamos a ponerlo en azul, el voltaje base colector. ¿Sí? Ahora, siempre que trabajemos con redes de transistores, nosotros vamos a decir que se puede aproximar la corriente en el colector como la corriente en el emisor. Esto es siempre que trabajemos. En la mayoría de redes de transistores se cumple esto. Eso nos va a servir para poder encontrar esto. Entonces, como queremos el voltaje que sería el base colector, que sería el voltaje que está aquí, nosotros necesitamos analizar toda esta red que está acá. Entonces, ese análisis lo haríamos de la siguiente forma. Sería, vamos a ponerlo aquí en negro. Nos quedaría que el voltaje que cae sobre el colector, el BC, más el voltaje que cae sobre la resistencia C, RC, menos el voltaje CC, eso tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí nosotros podemos despejar el voltaje en el colector y nos quedaría VCC menos VRC. Eso es igual entonces a, hagámoslo aquí abajo. Lo podemos bajar, bueno, no bajar, sino hagámoslo aquí abajo. El voltaje en RC, lo pongamos BC igual a VCC menos la caída de voltaje en RC, que eso va a ser igual a IC por RC. Como vamos a usar la aproximación de que IC es igual a IE, podemos poner aquí IE por RC y eso nos daría nuestros 22 voltios menos 1.3 amperios, que es la corriente, miliamperios, que es la corriente IE. Todo esto multiplicado por la resistencia RC, que es de 10 k ohms, y eso nos da un valor de 9 voltios. O sea que el voltaje BC es de 9 voltios. Ahora, con ese voltaje nosotros podemos encontrar ya el voltaje base emisor, porque el voltaje, base colector. El voltaje base colector sería el voltaje B menos el voltaje C. Y eso es igual a 2 menos 9. Y esto nos daría 7 voltios. Negativo 7 voltios. Ese sería nuestro voltaje BC. Lo podemos apuntar aquí. Pongamos que es menos 7 voltios. ¿Está claro? Entonces ahí ya tenemos resuelto el inciso C, que es la caída de voltaje, el voltaje que hay entre base y colector. Bueno, hagamos el inciso D. En el inciso D,
Lo que nos están pidiendo es que encontremos el voltaje que hay entre el colector y el emisor, o el voltaje CE, colector emisor. Entonces aquí tenemos nuestro colector y aquí tenemos nuestro emisor. Sería el voltaje entre estos dos. Entonces para hacer esto, dense cuenta que nosotros tenemos que conocer la información del inciso A y la información del inciso B. Sin eso no lo podríamos hacer, porque el voltaje CE tiene que ser igual al voltaje C, que sería el voltaje que hay aquí, menos el voltaje E. Entonces nosotros ya sabemos que el voltaje C es de 9 voltios y el voltaje E es de 1.3 voltios, que ya lo habíamos encontrado antes. Pongámoslo aquí, 1.3 voltios. Y esto nos quedaría igual entonces a 7.7 voltios. Esa sería la respuesta para nuestro inciso D, y la podemos poner aquí, que sería, pongámosla en color rojo, que es voltaje CE es igual a 7.7 voltios. Entonces ya sabemos cuál es el voltaje entre este punto y este punto, que es el CE de 7.7, entre este punto y este punto es que menos 7 voltios, y entre este punto y este punto, que es 1.3 voltios. Y ahí tenemos analizado ya todo nuestro circuito. Es muy importante, más adelante vamos a dedicarle mucho tiempo a trabajar redes donde hay transistores, pero dense cuenta que las herramientas que hemos aprendido a lo largo de estos videos nos han servido para analizar algunos circuitos que son un poco más complejos. Poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad. Entonces, este es el fin del ejemplo número 7.